después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Vamos a hablar de economía, vamos a ver el escenario en el que está comenzando a rodar la gestión de Sergio Massa. Y vamos a hablar con un economista riocuartense que, como todos los integrantes del equipo de Silvina Bataki, tuvieron un fugaz paso por el Ministerio de Economía. En ese contexto pudo participar Mario Sosa, el egresado de nuestra universidad. Mario, un gusto. Guillermo Jeremías lo saluda. Buen día, ¿cómo va? Buen día, Guillermo, ¿cómo te va? Bueno, no logró ni acomodarse en la oficina, ¿no? No, no, sí, fue un paso muy fugaz, ciertamente. Bueno, lo entiende como razonable porque desde nuestro lugar como periodistas a veces resulta inexplicable, pero ¿entiende razonable esto que pasó estando adentro del asunto, Mario? No sé si la expresión es razonable, no razonable. La verdad es que la Argentina está inserta en un complejo proceso político y económico con muchas tensiones y muchos desequilibrios aún que producen este tipo de cimbronazos en la política. ¿Es razonable para el contexto? Y muy probablemente sí, y son decisiones que están bastante más allá de lo que uno podría analizar, en mi caso personal, ¿no? ¿Por qué debe ser razonables para el contexto? A mí me resulta siempre de difícil comprensión cómo variables económicas pueden alterarse según la cara del cliente, como decimos en los pueblos. ¿Qué distinto va a haber de un problema si es Bataki que se sienta a resolverlo que si es Massa? Cuando digo y cuando hablo de la complejidad del proceso económico y político de la Argentina, precisamente, digamos, hago mención al hecho de que muchos cambios que son a veces tan abruptos como el cambio de Silvina Bataki al Ministerio de Economía obedece más a una situación de presión no resuelta que produce ese cimbronazo que a otra cosa. Es decir, la alteración de los personajes en los ministerios de economía en este último tiempo tiene que ver con una crisis profunda que se da no solamente a lo largo del territorio nacional por un conjunto de factores, sino fundamentalmente por la alianza, por las internas en la alianza gobernante también. Y esa situación de inestabilidad es la que provoca estos cambios, o sea, no estamos exentos de que eso pase. Cuando digo razonabilidad, la digo razonabilidad en ese contexto, ¿no? Bueno, y hoy, Mario, ¿cómo estamos? Y estamos en una situación de doble cara, por decirlo de algún modo, porque es absolutamente cierto que la situación general de la población de menores ingresos y los que viven de ingresos fijos es muy difícil y muy delicada. El ritmo inflacionario no compensa jamás el ritmo de incremento de esos ingresos y por lo tanto muy probablemente las tasas de pobreza e indigencia sigan aumentando en este momento. Y esa es una situación, digamos, es la primera situación que uno tiene que mirar y esa situación sigue siendo difícil. Curioso que esa situación sea en el marco de una actividad industrial creciente e incluso de niveles de empleo creciente. O sea, nosotros llevamos 17 meses seguidos de creación de empleo, neta positiva. Llevamos un periodo similar de crecimiento en la actividad industrial, llegando a máximos históricos en muchos casos. Tenemos récords de consumo, curiosamente, sobre todo consumo en bienes de consumo masivo. Hay una explosión en la actividad turística y en la actividad gastronómica por encima de los valores de todos los 4 años del gobierno del ingeniero Macri, por ejemplo, y sin embargo, digamos, hay por otro lado una situación bastante complicada, que es la que señalo al principio, de ingresos reales decrecientes para una porción importante de la población. Eso lo que implica, por supuesto, es, digamos, la continuidad de una tensión social que va a permanecer en la medida en que no se resuelva la cuestión de fondo, y esta cuestión de fondo
y la caída y la pérdida de ingresos reales tiene vinculación directa con un proceso inflacionario cuyas razones estructurales sí están presentes, digamos, y no se calma, digamos. La razón estructural de la falta de dólares sigue siendo la cuestión nodal aquí, ¿no? Mario, pero ¿se quiere calmar ese proceso inflacionario? Porque venimos de una inflación del 7 y pico, 7,40, y la empresa estatal petrolera argentina establece como aumento 8% para los combustibles que más se utilizan en el tránsito urbano. ¿Eso no establece la pauta? Sí, de bien la pregunta. No, es más que atinada, Guillermo, la pregunta, por supuesto. Digamos, uno dice, ¿cómo puede ser que aumente el combustible por encima del último índice inflacionario? Lo que sucede, digamos, la explicación que daría el presidente de YPF sería muy breve a ese planteo. Te dice, mientras yo tengo una inflación del 70% anual, tengo un aumento de combustible del 35 al 40% anual. YPF, que es una de las empresas de bandera argentina, sin embargo, tiene un 49% de participación privada. YPF, dentro de ese 49%, tiene importantes capitales internacionales metidos en la propiedad, como BlackRock, por ejemplo, que es uno de los grandes propietarios de YPF. La gente habitualmente no lo sabe. Es decir, que el movimiento de una petrolera como YPF también tiene que ver con las decisiones que tienen que tomar personajes del sector privado que están dentro de la misma compañía. Entonces, en términos interanuales, el crecimiento del combustible a lo mejor ha ido por debajo de la tasa de inflación y eso justifica el ajuste que pegan en este momento. Pero hay una economía que está en permanente retroalimentación de precios, por así decirlo, de ajustes permanentes, que es lo que provoca que algunos sectores en algún momento tengan que reacomodarse a eso. Sí, pero se sabe que el efecto que tiene que nosotros sí, claro, aumentemos el costo de la publicidad de nuestro programa de radio es nulo en una economía, pero si aumenta el combustible, esos precios se trasladan inmediatamente a los costos. Sí. Y eso es... ¿Qué inflación va a tener cuando transitemos la segunda semana de septiembre? La inflación de agosto va a dar el 7, porque si el combustible está en el 7, en el 8, en aumento, da la impresión que hay como una voluntad de que la inflación se mantenga constante. ¿Usted es una exigencia del Fondo Monetario eso? El plan del Fondo Monetario Internacional es inflacionario, esto lo dijimos siempre. Sí. El plan del Fondo Monetario Internacional, que requiere, por un lado, no sé si me escuchan bien. Perfecto, Mario. Por un lado requiere una tasa de interés positiva para la economía, cosa que no está pasando, pero que fíjese, se está incrementando notoriamente para alcanzar a la tasa de inflación y llegar a una tasa de interés positiva. Ese elemento es inflacionario el elemento que está vinculado a la no emisión para financiar gasto público, es inflacionario también porque el Estado tiene que recurrir permanentemente a buscar crédito al sector privado incluido, digamos, y eso genera una presión también sobre la demanda de pesos que eleva más aún, o puede elevar aún más la tasa de interés y puede elevar aún más la inflación. Hay muchos elementos y además, digamos, de mantener un tipo de cambio estable, que es la de fondo, digamos, significa ir actualizándolo sistemáticamente al compás de la inflación. Es decir, el plan en sí mismo es inflacionario. Lo que necesita la Argentina es un plan adicional al plan del Fondo Monetario Internacional para ir mitigando esas variables, y eso es lo que no está apareciendo claramente. Bueno, entonces fue un error haber firmado este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No, el error en todo caso no es un error es mi posición, por supuesto, no es un error haber firmado con el Fondo Monetario Internacional, porque necesariamente nosotros no podíamos darnos el lujo de salir del esquema internacional en el que juega la Argentina. Y cuando digo no salir del esquema internacional en el que juega la Argentina, refiero a todo el mundo, porque China incluso no podría ni siquiera financiar
ni medio container si Argentina entraba en un default o en una cesación de pago con el Fondo Monetario Internacional. Todo el sistema internacional se tornaba muy complicado para Argentina. Lo que digo es que luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la Argentina tenía que tener un programa adicional para mitigar las consecuencias que traía el propio acuerdo con el fondo. Y eso es lo que ha faltado aquí en esta economía, claramente. Estamos dialogando con el economista riocuartense Mario Sosa, que integró efímeramente el Ministerio de Economía junto con Silvina Batakis. Quiero preguntarle respecto de las decisiones tomadas por Massa. ¿Son muy distintas de las que hubiera tomado Batakis? No, los márgenes de decisiones estaban bastante acotados. Lo que aparece con Massa es una vinculación mayor con determinados sectores del poder económico en la Argentina y en el mundo. Es decir, es una persona, un personaje político, por decirlo así, de mayor diálogo con determinados factores de poder que Batakis no tenía. Esa es una realidad. Las cosas que estaba decidiendo Silvina Batakis eran, por lo pronto, digamos, las de coyuntura, pero tal vez había algunas cuestiones de estructuras que no se habían dejado ver. Yo no puedo decir que lo que vaya a hacer Massa era lo mismo que iba a hacer Batakis. Sería contrafáctico, no podemos hacer ese tipo de expresiones. Algunas de las cuestiones que tenían que ver con respetar el acuerdo con el fondo, por supuesto que se mantenían en Batakis y se mantienen en Massa. Es decir, en eso no había cambios. El asunto es, habiendo coincidencia en que hay que respetar el acuerdo con el fondo, la cuestión es cuál es el plan alternativo a respetar el acuerdo con el fondo. Y probablemente, tal vez en eso sí hubiera alguna diferenciación. Mario, para finalizar, muchos hablan que la gestión Guzmán se concentró tanto en la macroeconomía y en arreglar con el fondo que descuidó los asuntos internos, y que cuando Batakis se sentó a revisar cómo estaba el estado de cuentas en nuestro país, encontró en eso mucha desprolijidad, por utilizar un término. ¿Es así realmente? Sí, pasó eso. Sí, efectivamente pasaba eso. O sea, disculpen la fonía, pero vengo de una gripe del fin de semana. Bueno. Sí, pasó eso. Los números no eran no eran exactamente los números públicamente conocidos cuando se ingresó al ministerio. Eso, ahí había algunas desprolijidades, como usted dice. ¿Eran desprolijidades solamente o contabilidad creativa? Bueno, puede decirse contabilidad creativa. Los números no eran los que públicamente aparecían. ¿Y esto qué fue mala praxis o una acción deliberada? Yo entiendo que a lo mejor había confianza en que muchos de los números que estaban presentados así iban a tener alguna solución pronta, sobre todo, digamos, atendiendo al hecho de que vienen permanentemente las misiones del fondo a revisar cada uno de los números. Entiendo que el ministro estaba confiado en que iba a poder revertir algunas cuentas, pero no puedo decir, digamos, si es mala praxis exactamente. Bueno, puesto en lenguaje de esquina, Guzmán estaba dibujando los números. No sé, es una expresión difícil de utilizar para describir eso. Lo que yo solamente digo es que si me preguntan, ¿eran correctos los números que públicamente se conocían? Yo digo, no eran correctos. Y para finalizar, Mario, usted mencionó algo que está en la clave de esta cuestión. Todos vemos que hay números de la economía que son positivos. Sí. Los ha mencionado, pero no se necesita ser un experto. Hay que subirse al auto y te vas a Córdoba a hacer un viaje y te das cuenta que hay un país que está funcionando. El punto es que hay una gran mayoría de la población que eso no lo está percibiendo como mejora. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el nudo gordiano del problema? Hay una pésima distribución del ingreso. ¿Y de culpa de quién es? Bueno, es muy largo eso, es muy largo de responder, pero es la pregunta de fondo la que usted hace. Es muy largo de responder porque claramente, digamos, si el ingreso crece y una porción de la población
pierde calidad de vida es porque el ingreso se distribuye mal. Y eso es lo que está pasando y viene pasando desde hace un tiempo largo ya. Las razones por las cuales la distribución del ingreso pueden ser negativas tienen muchas explicaciones de la teoría. Una de ellas, por supuesto, tiene que ver con la forma en que nosotros producimos la riqueza. Y ese es un tema crucial. Es decir, ¿cuál es la manera en que la Argentina está produciendo la riqueza de mota que genera esta forma de distribución? Eso sería motivo por una larga charla, Guillermo. Sí, que un día que nos visite aquí en el programa nos gustaría darla, pero... la clave está ahí. Sí, entiendo que sí, pero encima, corríjame, y esto para finalizar, así también lo alivio de sus dificultades con la salud. Encima los que reciben el beneficio de esa desigual distribución de la riqueza se están quejando por más. No, por supuesto. Bueno, eso es esa es la voracidad del capitalismo, cualquiera lo podría decir así. Es increíble que eso pase, porque me parece que también los sectores de poder compiten entre sí por las cuestiones de ingreso. Hay una lucha muy grande en la cúpula del capital por ver, en esa pelea de quién se apropia más, quién se apropia definitivamente más allá de que los que tienen menos cada vez tienen menos. Mario, muchas gracias, muy amable, un gusto, y cuando venga a Río Cuarto lo esperamos aquí en el programa para dar esa discusión que, como usted acaba de decir, es la de fondo. Esa es la de fondo, sin dudas. Sí, Guillermo, con gusto iré. Muchísimas gracias. Un saludo grande para todos. El contador Mario Sosa, economista, integró fugazmente el equipo de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía, egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con cuestiones claves, ¿no?, de la economía. Dos que saltan a la vista. El plan del Fondo Monetario Internacional, el que firmó Guzmán, es inflacionario. Hay que hacer otro plan complementario para corregir la inflación, pero el plan es inflacionario. Es decir que olvidemos no que la inflación va a bajar. No va a bajar. Mientras tengamos al Fondo Monetario marcándonos la pauta de la economía, tendremos inflación. La inflación que implica que los sectores asalariados todo el tiempo perdamos. Dos, Guzmán dibujó los números. Decía que las cosas estaban bien cuando estaban mal. Te estaba dedicando solamente a la macroeconomía, pensando en arreglar con el fondo, que dice Sosa, es necesario, porque si no te quedas afuera del mundo, no te presta ni China, pero dibujaba los números para adentro, confiando que después que arreglar con el fondo, eso se iba a corregir. Tres, la gran discusión es la puja distributiva, porque hay como nunca capacidad industrial, casi el 70% de la actividad industrial. Con Macri estaba en el 30%, ahora está en el 70%. Así que las industrias están funcionando. ¿Y dónde va a parar esa plata? De lo que se está generando. El consumo está funcionando. Récord en gastronomía, récord en turismo. ¿Dónde va a parar esa plata? Hay una desigual distribución de la riqueza. Es el capitalismo sin control. Obscenamente se pelean los que quieren tener cada vez más ganancias. Y ustedes lo ven, porque eso no es un extraño. El Grupo Clarín, 31.000 millones de ganancias, 31.000 millones de pesos en un semestre. El Grupo Arcor, Techín, todos ganan plata a rabiar, menos nosotros, ¿no? Lo cierto, lo que decía Atahualpa. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Así son las cosas.